Hola a todos. Honestamente, nunca pensé que terminaría escribiendo esto aquí, pero mi vida se siente como una película de terror psicológico en este momento. Mi abuelo falleció hace 6 meses y, desde entonces, he descubierto que la gente que lleva tu misma sangre puede ser más peligrosa que un extraño en la calle. Para entender por qué mi familia se está desintegrando, primero tienen que conocer a don Samuel, mi abuelo. Él no era simplemente un anciano con una cuenta bancaria abultada, era un hombre que levantó un imperio desde el barro. Sus manos eran como el roble, duras, callosas y siempre oliendo a una mezcla de aserrín y tabaco de pipa. Fue un hombre de pocas palabras pero de principios inamovibles que, lamentablemente, no fueron heredados por todos sus descendientes. Crecí en una familia de 3 hermanos donde yo siempre fui el invisible, el del medio, ahora tengo 28 años. Mis hermanos mayores, Marcos y Elena, siempre fueron los favoritos de mis padres. Marcos, de 32 años, es el típico emprendedor de fachada que ha fracasado en 5 negocios porque prefiere gastar el capital en relojes de lujo y apariencias antes que en trabajo duro. Elena, de 25, es la eterna estudiante consentida que todavía espera que el mundo se detenga porque ella tiene un problema con su coche o su departamento de lujo. Ellos veían al abuelo como una chequera con fecha de caducidad. Yo, en cambio, veía al hombre que me enseñó a pescar y a entender que el respeto no se compra, se cultiva. Cuando la salud del abuelo empezó a flaquear debido a una enfermedad neurodegenerativa, la verdadera cara de mis hermanos salió a la luz. Recuerdo perfectamente la cena familiar de hace 3 años. El abuelo apenas podía sostener el tenedor y Marcos, en lugar de ayudarlo, pasó toda la noche hablando sobre cuánto valdría la propiedad si se dividiera en lotes comerciales. Elena asentía, quejándose de que el olor de la medicina de la casa le daba náuseas. Fue esa noche cuando tomé la decisión, dejé mi departamento, puse mi carrera de diseño gráfico en modo remoto y me mudé a la vieja casona del abuelo. Mis hermanos se rieron de mí. Marcos me llamó el sirviente con suerte y Elena me dijo que disfrutara limpiando orina, porque según ellos, al final, la ley los protegería y la herencia se dividiría en partes iguales por derecho de nacimiento. No tenían idea de que el abuelo, aunque callado, lo escuchaba absolutamente todo. Esos 3 años viviendo con el abuelo fueron los más difíciles y, a la vez, los más gratificantes de mi vida. No era solo administrar medicamentos, era verlo perder la batalla contra su propio cuerpo. Ver a un hombre que construyó complejos de apartamentos llorar de frustración porque no podía abrocharse los botones de su camisa es algo que te parte el alma. Yo me convertí en sus manos, en sus piernas y, muchas veces, en su voz. Mis hermanos, por otro lado, se convirtieron en lo que yo llamo turistas del dolor. Aparecían una vez al mes, generalmente los domingos, se tomaban una foto con él para sus redes sociales con subtítulos hipócritas como cuidando a nuestro guerrero, y se marchaban a los 15 minutos porque tenían compromisos importantes. En una ocasión, el abuelo tuvo una crisis respiratoria leve. Llamé a Marcos desesperado y su respuesta me dejó helado. Mira, no soy médico, llámame si pasa algo definitivo porque estoy en medio de una reunión de negocios. Elena ni siquiera respondió el teléfono, luego puso una excusa de que estaba en un spa y no tenía señal. Mientras yo pasaba madrugadas enteras aplicándole compresas frías para bajarle la fiebre o leyéndole sus libros de historia preferidos para calmar su ansiedad, ellos estaban planeando cómo remodelar la casa que aún le pertenecía a un hombre vivo. La crueldad de su indiferencia era palpable. Ellos pensaban que el abuelo ya no estaba ahí, que su mente se había ido, pero don Samuel era astuto. A veces, después de que mis hermanos se iban dejando una estela de arrogancia y perfume caro, el abuelo me tomaba de la muñeca con una fuerza sorprendente para su estado y me decía, ellos ya me enterraron en su mente, hijo. Solo están esperando a que el cuerpo se rinda. Yo intentaba defenderlos, buscaba excusas para su ausencia, pero él solo negaba con la cabeza. Empecé a notar que el abuelo hacía llamadas frecuentes a su abogado, el señor Valdivia, un hombre tan antiguo y serio como él. Me pedía que los dejara a solas en el despacho. Yo respetaba su privacidad, pensando que solo estaba organizando sus impuestos, sin saber que estaba preparando el terreno para la tormenta que se avecinaba. 6 meses antes de su partida, el abuelo tuvo una noche de lucidez extrema, de esas que los médicos llaman la mejoría de la muerte, aunque duró varios días. Me llamó a su habitación a las 2 de la mañana. La habitación olía a lavanda y a esa vieja madera de la casa. Me entregó una llave pequeña, de latón, muy desgastada. Hijo, en mi despacho, detrás del cuadro de la Marina, hay una caja fuerte de pared que nadie conoce. Ni siquiera tu padre supo de ella, me susurró con una urgencia que me puso los pelos de punta. Me hizo jurar que no diría nada hasta que el testamento fuera leído. Me explicó que lo que había allí no era solo dinero, sino la verdad.
En esos últimos meses, el comportamiento de mis hermanos se volvió más agresivo. Empezaron a cuestionar mis gastos, a pesar de que yo usaba mi propio dinero de mi trabajo remoto para comprarle gustos al abuelo que su dieta estricta no permitía. Marcos llegó a sugerir que yo estaba dilapidando el patrimonio familiar. Elena, por su parte, empezó a entrar en la casa y a poner etiquetas con su nombre detrás de ciertos cuadros y jarrones antiguos, como si estuviera marcando territorio en una selva. El abuelo la observaba desde su sillón, con una mirada gélida que ella confundía con demencia. ¿Ves eso?, me dijo él un día. Están repartiéndose mis huesos antes de que yo termine de usarlos. El final llegó una tarde de lluvia. El abuelo murió sosteniendo mi mano, agradeciéndome por no haberlo dejado en una clínica fría y solitaria. Fue una muerte digna, en su cama, con su música clásica de fondo. Llamé a mis hermanos. Marcos llegó en una hora, pero no me abrazó. Lo primero que hizo fue preguntar dónde estaban las llaves de la caja fuerte de la oficina principal. Elena llegó llorando dramáticamente, pero sus ojos no dejaban de recorrer la sala, evaluando el estado de los muebles. El funeral fue una farsa grotesca donde ellos actuaron como los nietos más devotos del mundo frente a la sociedad, mientras me lanzaban miradas de desprecio por mi aspecto cansado y mi ropa sencilla. No sabían que la bomba estaba a punto de estallar. 2 días después del entierro, nos reunimos en la biblioteca de la casa para la lectura del testamento. El abogado Valdivia nos miró a los 3 por encima de sus gafas. Marcos se sentó con una postura arrogante, ya casi sintiéndose el dueño del lugar. Elena sacó un pañuelo de seda para secarse lágrimas inexistentes. El abogado empezó a leer con una voz monótona que solo aumentaba la tensión. Cuando llegó a la sección de bienes inmuebles y cuentas de inversión, el mundo se detuvo para mis hermanos. A mis nietos Marcos y Elena, les dejo la suma de $5,000 a cada uno, monto suficiente para cubrir sus deudas de vanidad. El resto de mi patrimonio, incluyendo esta propiedad, mis cuentas en el extranjero y mis tierras, pasan en su totalidad a mi nieto menor. El silencio que siguió fue absoluto, pero duró apenas unos segundos. Marcos se puso de pie con tal violencia que su silla golpeó el ventanal de la biblioteca. Esto es una maldita broma. Ese viejo estaba loco. Tú, gritó señalándome, con la cara roja y las venas del cuello a punto de estallar, lo manipulaste. Lo tuviste secuestrado en esta casa para lavarle el cerebro. Esto es abuso de ancianos. Elena empezó a hiperventilar, pero no de tristeza, sino de pura avaricia herida. Él me amaba. Yo era su princesa. Tú falsificaste esto con ese abogado mediocre, gritó ella, arrojando su bolso contra la mesa. El abogado Valdivia, sin inmutarse, les informó que el testamento había sido firmado ante notario con certificados de salud mental emitidos por 2 psiquiatras diferentes en meses distintos. Pero a ellos no les importaba la legalidad, les importaba el botín que sentían que les habían robado. Marcos se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, y me susurró con un odio que nunca olvidaré: no vas a ver un centavo. Vamos a impugnar esto y te vamos a arrastrar por el fango hasta que desees no haber nacido. Sabemos cosas de ti, hermanito. Cosas que harán que este testamento sea papel higiénico. Se fueron de la casa después de intentar llevarse un par de jarrones, que el abogado les obligó a dejar en la entrada. La semana siguiente fue el comienzo de mi pesadilla legal. Pensé que su amenaza era solo un berrinche de gente rica, pero subestimé lo que la envidia puede hacerle a la mente humana. Recibí una notificación de una demanda para impugnar el testamento por incapacidad cognitiva del testador y coacción física y psicológica por mi parte. Pero lo que me dejó sin aliento fueron las pruebas que presentaron. Mis hermanos no se habían quedado de brazos cruzados durante esos 3 años. Al parecer, habían estado preparando un plan de respaldo por si el abuelo decidía dejarlos fuera. Presentaron fotografías mías de un día en que el abuelo tuvo un brote de agresividad debido a su enfermedad. En las fotos, yo aparecía sosteniendo sus brazos con fuerza para evitar que él se golpeara contra la pared o me lastimara a mí. En las imágenes, sin el contexto de su crisis, parecía que yo lo estaba agrediendo o sometiendo. También presentaron el testimonio de una supuesta enfermera que ellos decían haber contratado y que yo despedí violentamente porque ella se dio cuenta de mis abusos. Yo nunca conocí a esa mujer. Era una completa desconocida que, evidentemente, había aceptado dinero para mentir. Pero lo más bajo fue una serie de correos electrónicos falsificados, supuestamente enviados desde mi cuenta, donde yo le decía a un amigo imaginario que el viejo ya casi está listo para firmar todo. Solo tengo que seguir dándole esas gotas que lo mantienen confundido. Mi corazón latía a 1000 por hora. Estaban creando un perfil de mí como un sociópata calculador que había torturado a su abuelo para quedarse con su dinero. Estaba solo en esa casa enorme, rodeado de recuerdos, mientras mis propios hermanos intentaban meterme en la cárcel.
Fue entonces cuando recordé la llave de latón y el secreto detrás del cuadro de la Marina. El abuelo me dijo que allí estaba la verdad, y Dios sabe que la necesitaba más que nunca. Con las manos temblorosas y el eco de las amenazas de Marcos aún resonando en las paredes de la casa, me dirigí al despacho. El cuadro de la Marina, una pintura al óleo de un mar embravecido que el abuelo siempre decía que representaba la vida, me miraba desde la pared principal. Moví el pesado marco con cuidado, revelando una pequeña caja fuerte de dial antiguo incrustada en el ladrillo. Introduje la llave de latón y, tras un clic metálico que rompió el silencio sepulcral de la habitación, la puerta se abrió. No había lingotes de oro ni fajos de billetes. Había una serie de carpetas de cuero y, lo más importante, un dispositivo de grabación digital y un disco duro externo. Junto a ellos, una nota escrita con la caligrafía ya temblorosa del abuelo que decía: «Hijo, el hombre que construye sabe que siempre habrá quien quiera derribar los muros. Aquí tienes los cimientos de tu defensa». Al encender el dispositivo, sentí un frío intenso. El abuelo no solo había sospechado de mis hermanos, él los había estado vigilando. Resulta que el abuelo, cansado de que le robaran dinero de su cartera o le exigieran herencias en vida, instaló su propio sistema de seguridad oculto cuando todavía podía caminar. Descubrí carpetas llenas de registros, Marcos intentando falsificar la firma del abuelo en cheques hace 2 años, y audios de Elena gritándole al abuelo que se muriera de una vez para dejar de ser una carga cuando yo no estaba en la habitación. Pero lo más impactante era una grabación de hacía apenas 4 meses, donde se escuchaba a mis 2 hermanos en esta misma oficina, planeando cómo fabricar las pruebas de abuso contra mí si el testamento no les favorecía. Estaba escuchando el nacimiento de la conspiración que ahora intentaba destruirme. Apenas un día después de encontrar las pruebas, el acoso pasó de lo legal a lo físico. Eran las 3 de la mañana cuando un estruendo en la planta baja me despertó de golpe. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta y encontré la ventana de la cocina destrozada. No era un ladrón común. No se llevaron la platería ni los televisores. En su lugar, alguien había abierto las llaves de paso del agua y había vertido una sustancia química corrosiva sobre los muebles antiguos de la sala, los favoritos del abuelo. Salí al jardín y vi una silueta corriendo hacia un coche que reconocería en cualquier parte, el deportivo rojo de Marcos. No me lo podía creer. Estaban intentando destruir el valor de la propiedad o, peor aún, hacerme quedar como un descuidado que no podía mantener la herencia. Al día siguiente, recibí una llamada de Elena con una voz melosa y falsa: «Hola, hermanito. Me enteré de que hubo un incidente en la casa. ¿Ves cómo no puedes manejar esto solo? Si nos das el 70% de las cuentas ahora, retiraremos la demanda y te dejaremos en paz en tu casita en ruinas». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaba tratando con hermanos, sino con depredadores. Les dije que no, que nos veríamos en la corte. Su respuesta fue una carcajada gélida: «Tú lo quisiste. Mañana el juez recibirá el testimonio de la enfermera y de los psiquiatras que dirán que el abuelo estaba demente cuando firmó ese papel». Colgué el teléfono y me senté en el suelo de la sala dañada, mirando las manchas de ácido en la madera. Pero no estaba llorando, estaba empezando a entender que el abuelo me había preparado para esta guerra. El día de la primera audiencia preliminar, el ambiente en el juzgado era asfixiante. Marcos y Elena llegaron acompañados por un abogado de traje brillante que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Se sentaron al otro lado de la sala, lanzándome miradas de triunfo. Entonces, entró ella, la enfermera. Se llamaba Clara y tenía un aspecto impecable, pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, los desvió rápidamente. Bajo juramento, Clara empezó a narrar una historia de terror digna de una novela. Dijo que ella trabajaba de forma encubierta para proteger al abuelo y que me vio gritarle, privarlo de su medicación y obligarlo a ensayar firmas durante horas. Presentó las fotos que ya conocía, pero añadió detalles nuevos y escabrosos, cortes que el abuelo supuestamente tenía en los brazos por mi culpa. Mis hermanos fingían llorar en el banco de atrás, cubriéndose la cara con las manos mientras los periodistas locales, que Marcos probablemente había convocado, tomaban notas. Mi abogado, el señor Valdivia, se mantuvo extrañamente tranquilo. No interrumpió, no objetó. Solo anotaba cosas en un bloc de notas amarillento. Cuando fue nuestro turno de interrogarla, Valdivia solo hizo una pregunta: «Señorita Clara, ¿podría decirnos en qué farmacia compraba los suplementos que dice que yo le prohibía al abuelo?». Ella dudó, dio un nombre al azar. Valdivia sonrió por primera vez. Esa farmacia había cerrado 3 años antes de que yo me mudara con el abuelo. Fue el primer hilo que empezó a deshilacharse en su red de mentiras. Después de la audiencia, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje de un número desconocido que decía: «No todos en ese lado de la mesa quieren verte caer, pero todos tienen un precio».
Revisa el correo electrónico de Marcos. Resulta que la codicia de mis hermanos era tan grande que ni siquiera confiaban el uno en el otro. Elena, temiendo que Marcos la traicionara y se quedara con la mayor parte si ganaban la demanda, había estado grabando sus propias conversaciones con él. Logré ponerme en contacto con la persona que me envió el mensaje, era el ex de Elena, a quien ella había dejado meses atrás después de que él perdiera su empleo. Él tenía acceso a sus cuentas de la nube y estaba despechado. Lo que me envió fue una mina de oro, audios de Elena diciendo que, una vez que ganaran el juicio contra mí, ella presentaría una prueba falsa para declarar a Marcos incapaz también, alegando sus problemas de adicción al juego, para quedarse ella con el 100% de la herencia del abuelo. Estaba viendo cómo se devoraban entre ellos. Eran como dos tiburones en un tanque pequeño, y yo solo tenía que... Pasé 2 días a oscuras en la casa porque incluso cortaron los servicios básicos, alegando que la propiedad estaba en disputa legal. Me sentía derrotado, sentado en la penumbra del despacho del abuelo, preguntándome si realmente valía la pena luchar por una herencia que me estaba costando la cordura. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta trasera. Era el jardinero, el señor Manuel, el hombre que Marcos había intentado sobornar. Joven, me dijo entregándome una bolsa con comida y unos termos con café caliente. Su abuelo me ayudó cuando mi hija estuvo enferma. Su hermano me ofreció $10,000 para mentir en el juicio y decir que usted era un monstruo. Me dio el dinero por adelantado. Mi corazón se hundió, pensando que él también testificaría en mi contra. Pero entonces, Manuel sacó un sobre de su chaqueta. Aquí están los billetes. Los números de serie son correlativos y vienen con el sello del banco de la cuenta personal de su hermano. Y tengo grabada la conversación en mi teléfono de cuando me ofreció el soborno. No voy a mentir por un hombre que no respeta ni a los muertos. Con el testimonio de Manuel, los audios de la nube de Elena y las grabaciones ocultas del abuelo, la balanza empezó a inclinarse. Pero lo que no sabíamos era que Marcos, al verse acorralado y sin dinero por sus deudas de juego, estaba a punto de cometer una locura que pondría en riesgo no solo la herencia, sino mi propia vida. Había decidido que si la casa no era para él, no sería para nadie. La desesperación tiene un olor particular, y esa noche olía a gasolina. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando el crujido de la madera me despertó. No era el crujido normal de una casa vieja, era el sonido de algo devorando la estructura. Me asomé al pasillo y vi un resplandor naranja bajo la puerta del despacho del abuelo. Al abrirla, el humo me golpeó la cara. Marcos estaba allí, con un bidón vacío en la mano y una mirada que ya no era humana, era la mirada de alguien que lo ha perdido todo y solo quiere ver el mundo arder. Si no es mía, no será de nadie, y mucho menos del nieto ejemplar, gritó con una voz quebrada por el humo. No intentó huir. Se quedó ahí, viendo cómo las cortinas de terciopelo que el abuelo tanto cuidaba se convertían en cenizas. Forcejeamos en medio del humo. Fue una lucha patética, de 2 hermanos que alguna vez compartieron juegos y que ahora se mataban por metros cuadrados. Logré empujarlo hacia el pasillo y usé el extintor que el abuelo, siempre precavido, mantenía cargado detrás de la puerta. Mientras el fuego se extinguía entre nubes de polvo químico, escuché las sirenas a lo lejos. Alguien había llamado a los bomberos, pero no fui yo. Fue Elena. Ella estaba afuera, gritando histérica, pero no por mi seguridad, sino porque vio a Marcos entrar y se dio cuenta de que si la casa se quemaba, su plan B de quedarse con todo también desaparecía. Esa noche, ambos terminaron en la parte trasera de una patrulla, Marcos por intento de incendio provocado y Elena por cómplice, al revelarse en sus propios mensajes que ella sabía que su hermano planeaba un accidente si yo no cedía. 2 semanas después, el juicio por la impugnación del testamento llegó a su clímax. El juez, un hombre de rostro impasible, miró las carpetas con las pruebas falsas que mis hermanos habían presentado originalmente. El abogado de ellos, visiblemente incómodo tras el arresto de sus clientes, intentó sostener la teoría de que yo los había provocado para causar el incendio. Pero entonces, mi abogado, el señor Valdivia, pidió permiso para reproducir un archivo del disco duro que encontramos en la caja fuerte. En la pantalla de la sala apareció un video. No era una cámara de seguridad común, era una grabación de alta calidad que el abuelo había escondido en un reloj de pared. La fecha era de 3 semanas antes de su muerte. En el video se veía a Marcos y Elena entrando a la habitación del abuelo mientras yo estaba fuera comprando medicinas. Se veía a Elena pellizcando el brazo del abuelo para que gritara, mientras Marcos le tomaba fotos de cerca para que pareciera que las marcas eran antiguas. ¿Ves esto, abuelito?, se oía la voz de Marcos en la grabación, con un tono burlón que me hizo revolver el estómago. Estas fotos van a hacer que tu nieto favorito termine en una celda. Firma el Nuevo Testamento y borraremos las fotos.
El abuelo, con una dignidad que me hizo llorar frente a todo el juzgado, simplemente cerró los ojos y no dijo una palabra. El silencio en la sala del tribunal fue sepulcral. El juez se quitó las gafas, miró a mis hermanos, quienes estaban esposados en el banco de los acusados, y dictaminó que no solo el testamento era válido, sino que se abriría una investigación inmediata por fraude procesal, extorsión y abuso doméstico. Cuando pensaba que todo había terminado y que finalmente podría vivir en paz en la casa del abuelo, el señor Valdivia me llamó a su oficina para una cláusula de cierre. Resulta que el testamento tenía una parte B que solo se abriría si mis hermanos intentaban impugnarlo y fallaban. Tu abuelo conocía el alma de sus nietos mejor que nadie, me dijo Valdivia mientras rompía un sobresellado con cera roja. La cláusula decía que, en caso de que Marcos y Elena mostraran su verdadera naturaleza a través de un proceso legal, la herencia no solo incluía las propiedades, sino también una deuda masiva que el abuelo había contraído a propósito. Don Samuel había hipotecado la mayoría de los edificios de apartamentos meses antes de morir y había puesto ese dinero en un fondo fiduciario blindado en el extranjero a mi nombre. ¿Qué significaba esto? Que legalmente, la fortuna que mis hermanos tanto ansiaban, los edificios y la empresa de bienes raíces, estaba al borde de la quiebra técnica y llena de gravámenes legales. Si ellos hubieran ganado el juicio, habrían heredado deudas millonarias que los habrían arruinado de por vida. El abuelo les había tendido una trampa de oro. Él les dio exactamente lo que querían, una oportunidad de pelear por su dinero, sabiendo que su propia avaricia sería su soga. Ha pasado un mes desde el juicio final. Marcos fue sentenciado a 5 años de prisión por el intento de incendio y el fraude. Sus deudas de juego salieron a la luz y, al no tener la herencia para cubrirlas, la gente a la que le debía empezó a buscarlo incluso en la cárcel. No ha tenido una noche tranquila desde entonces. Elena, gracias a los audios que su propio exnovio filtró, perdió su licencia para ejercer como corredora de bolsa y está enfrentando demandas civiles que la han dejado viviendo en un pequeño estudio, trabajando en un centro de llamadas para pagar a sus abogados. Yo, por mi parte, usé el fondo fiduciario que el abuelo protegió para liquidar las deudas de los edificios que él quería conservar y vendí el resto. Me quedé con la casa familiar, la cual he restaurado por completo, eliminando cada mancha de ácido y cada rastro de humo. A veces, cuando camino por el despacho, todavía siento el olor a tabaco de pipa y madera de roble. Pero hay algo más que descubrí en la última página del testamento, algo que mis hermanos nunca llegaron a leer porque nunca les importó el hombre, solo el dinero. Justo cuando pensaba que las cenizas del conflicto se habían enfriado, recibí una llamada del señor Valdivia que me dejó helado. Había aparecido una tercera persona reclamando parte de los activos que no estaban bajo el fideicomiso. Al principio entré en pánico, pensando que era otra trampa de Marcos desde la cárcel, pero la verdad era mucho más retorcida. Resulta que mi abuelo, en su juventud y antes de conocer a mi abuela, tuvo un hijo que nadie conocía. Este hombre, al que llamaremos Julián, no venía a pedir dinero. Se presentó en la cabaña con una humildad que me recordó instantáneamente al abuelo. Julián tenía pruebas de ADN y cartas que Don Samuel le enviaba mensualmente. Mi abuelo lo había mantenido en secreto para protegerlo de la codicia de mi propio padre y de mis hermanos. Pero aquí está el giro, Julián era el dueño legal de los terrenos donde Marcos había intentado construir su último proyecto fallido antes de ir a prisión. Al descubrir esto, me di cuenta de que el abuelo me había dejado un aliado final. Julián y yo nos unimos para terminar de desmantelar lo poco que le quedaba a Marcos. Descubrimos que Marcos había usado el nombre de Julián, sin saber quién era realmente, para falsificar firmas en contratos de construcción. Con esta nueva prueba, la sentencia de Marcos se extendió otros 5 años por robo de identidad y fraude agravado. Mis hermanos intentaron destruir a un nieto, pero el abuelo les tenía preparado a un hijo entero para terminar el trabajo. Mientras Marcos se hundía en la cárcel, Elena intentó un último movimiento desesperado. Como ya no tenía dinero ni reputación, decidió empezar una campaña en redes sociales intentando cancelarme, publicando las fotos editadas de nuevo y alegando que yo había sobornado al juez. Fue un error fatal. Al hacerlo, violó una orden de restricción y silencio que el tribunal había impuesto tras el juicio. La policía se presentó en su pequeño apartamento de mala muerte. Al verse acorralada, Elena intentó vender las últimas joyas de la abuela que se había robado de la casa antes del funeral. Pero el abuelo, previsor hasta la médula, había reemplazado todas las joyas auténticas por réplicas de vidrio años antes, sabiendo que ella intentaría llevárselas. Elena fue arrestada por intentar estafar a una casa de empeños con mercancía falsa y por difamación criminal. Ver la foto de su ficha policial, con el maquillaje corrido y esa expresión de prepotencia rota, fue el cierre que necesitaba. Ella, que se creía una reina, terminó procesada por joyas de juguete.
En ese momento entendí que el abuelo no solo me dejó una herencia, me dejó una lección magistral de cómo la justicia tarda, pero cuando llega, es implacable y tiene un sentido del humor muy irónico. Hace apenas 3 días, mientras terminaba de limpiar el ático de la cabaña, encontré un doble fondo en el baúl donde el abuelo guardaba sus mapas. Allí había un último sobre dirigido exclusivamente a mí, con fecha de apenas una semana antes de su muerte. Lo que leí me hizo caer de rodillas. El abuelo confesaba que siempre supo que mis hermanos lo estaban grabando y que él, a propósito, actuó de forma más débil frente a ellos para incitarlos a cometer errores legales. Hijo, decía la carta, perdonar a quien no se arrepiente es solo darle permiso para que te lastime de nuevo. Yo los perdoné como nietos, pero tuve que castigarlos como hombres. No te sientas mal por su destino. Ellos eligieron el oro, tú elegiste el tiempo, y el tiempo es lo único que no se puede recuperar. También me reveló que la cabaña en la que estoy no fue comprada con dinero de sus negocios, sino con los ahorros que hizo cuando era un simple carpintero, recordándome que lo más valioso de su vida fue lo más sencillo. No quería hacerlo, pero necesitaba ver a Marcos una última vez. Fui a la prisión el mes pasado. Se veía acabado, el hombre que antes no vestía nada que no fuera de diseñador ahora llevaba un uniforme naranja manchado. Cuando me vio a través del cristal, empezó a gritarme, diciendo que yo le había robado su vida. Yo no dije nada. Solo puse la carta del abuelo contra el cristal para que leyera la parte donde decía que él sabía que Marcos le robaba dinero de la cartera. La cara de Marcos pasó de la furia al vacío absoluto. Se dio cuenta de que nunca tuvo una oportunidad, que su propio abuelo, al que despreciaba por viejo, le había ganado la partida 3 movimientos antes de empezar. Me levanté y me fui mientras él golpeaba el cristal pidiendo clemencia. Salí de la prisión, respiré el aire puro y por primera vez en años, sentí que el peso de mi familia ya no estaba sobre mis hombros. Hoy es el aniversario de la muerte de don Samuel. He plantado un roble en el centro del jardín de la cabaña. Julián, mi nuevo tío, está aquí conmigo y hemos decidido convertir la empresa del abuelo en una fundación que ayuda a personas mayores en situación de abandono. Ya no hay juicios, ya no hay gritos, ya no hay traiciones. Solo queda el sonido de las olas y la paz de saber que hice lo correcto. A todos los que están pasando por algo similar, no se rindan. La familia no se define por la sangre que corre por tus venas, sino por quien te sostiene la mano cuando tus piernas fallan. Mis hermanos se quedaron con las deudas y el odio, yo me quedé con el amor y el mar. Y si me preguntan, volvería a cuidar a ese viejo cascarrabias 1000 veces más, incluso si el testamento hubiera estado vacío. Porque al final, dormirse con la conciencia tranquila es la herencia más cara del mundo.